5. La criminalización de las personas sin hogar. Aunque carecer de un hogar no es un delito, las personas sin hogar tienden a tener un contacto amplio con la policía, sobre todo hombres adultos y personas con enfermedades mentales, PMI. De manera habitual se llama a la policía para que ofrezca servicios sociales, mantenga el orden y vele porque esta población respete la ley, lo que se traduce en detenciones, derivaciones de pacientes y órdenes de circule, lo que sirve de bien poca ayuda. La labor policial aplicada a los pobres y a las personas sin hogar no es nada nuevo. Aunque el fenómeno moderno de las personas sin hogar surgiera en la década de los 80, las primeras olas masivas de personas sin hogar en el siglo XIX y principios del XX supusieron también importantes retos para la policía. Las diferentes oleadas de inmigrantes que fueron llegando en los años 80 del siglo XIX, en ocasiones tenían como consecuencia que las ciudades se vieran inundadas con personas que no podían encontrar trabajo ni pagarse una vivienda. No era un problema que se diera tanto en los periodos de ascenso económico como durante los desplomes financieros, cuando muchas personas se quedaban sin empleo y sin hogar. Salvo unas pocas entidades benéficas, no había ninguna red de protección social, lo que dejaba a muchas personas en circunstancias desesperadas. Se suponía que la policía debía proporcionar algún tipo de asistencia a esta población, pero sobre todo se empleaba para reducir su impacto sobre el resto de la ciudadanía. En ciudades como Nueva York, Chicago, Washington o Boston, los sótanos de las comisarías se convirtieron en albergues nocturnos. Estos a menudo, más que un suelo sucio y una estufa deficiente, proporcionaban un refugio frente a los elementos. Sin embargo, la decisión de alojar a estas personas en las comisarías en lugar de en otros edificios públicos mostraba el papel de la policía como garante general del orden público y también indicaba la impresión de que esta población representaba una fuerza social potencialmente peligrosa. Hoy, la mayoría de las ciudades ofrece alguna modalidad de albergues de emergencia, sobre todo para las familias, pero el número de camas disponibles es casi siempre insuficiente. Algunos albergues realizan una lotería nocturna de las camas disponibles y los perdedores se ven obligados a acostarse como mejor puedan. Las personas que duermen en parques públicos y otros espacios corren el riesgo constante de ser acosados por la policía, toda vez que los residentes locales y los comerciantes se quejan del deterioro de su calidad de vida. La policía desaloja periódicamente los campamentos, empujando a estas personas a pernoctar en lugares más remotos y aislados, lo que las vuelve más vulnerables a robos, agresiones y los elementos. Incluso las personas que tienen un lugar en el que pasar la noche suelen ser expulsadas durante el día, sin mucho que hacer salvo buscar servicios sociales y trabajo como van pudiendo. Muchas padecen enfermedades mentales, tienen problemas de adicción a las drogas o una mezcla de ambas, lo que hace que su presencia en parques, metros y aceras parezca más amenazadora. Algunas participan en actividades en el mercado negro, otras no tienen interés en respetar las normas de conducta y decoro de la clase media o son incapaces de hacerlo. De resultas de todo ello, se suele llamar a la policía para regular su comportamiento. En algunos casos, una advertencia severa o la orden de que se vayan a otro lugar es suficiente. En otros casos, se les multa por tirar basura al suelo, orinar en la calle u otras faltas leves. Estas multas rara vez se pagan y suelen traducirse en muchos vaivenes entre los tribunales y la cárcel, y más detenciones a medida que va creciendo un historial de antecedentes de faltas leves y multas impagadas. Estas multas no contribuyen en nada a mejorar la situación de una persona, y por regla general, están más destinadas a expulsar de determinados lugares a las personas antes que a cambiar su comportamiento. Los ingresos frecuentes en la cárcel interrumpen su acceso a los servicios sociales y socava su empleabilidad, truncando las posibles salidas de esa situación de carencia de hogar. Cuando esta estrategia no tiene éxito, las ciudades suelen acudir a otra más intensiva y desarrollan nuevas leyes para dar a los agentes las herramientas necesarias para hacerse cargo de las poblaciones problemáticas. El Centro Jurídico Nacional para Personas sin Hogar y Pobreza
ha estado documentando el crecimiento de nuevas leyes que criminalizan el comportamiento asociado a la falta de hogar. Su estudio sobre 187 ciudades mostraba que el 33% tenía ordenanzas que prohíben acampar en público, un 57% prohíbe la acampada en lugares específicos, el 18% prohíbe dormir en la calle y un 27% en lugares específicos. Una cuarta parte tiene ordenanzas contra la mendicidad en todo el término municipal. El 33% tiene ordenanzas contra el vagabundeo en todo el término municipal. El 53% prohíbe sentarse o echarse en determinadas zonas. El 43% prohíbe dormir en coches y el 9% tiene ordenanzas que prohíben compartir comida gratis. El número de estas ordenanzas está creciendo. Desde 2011 a 2014, las prohibiciones de acampar han crecido en un 60%, las de dormir en la calle en lugares específicos en un 34%, las ordenanzas contra la mendicidad en toda la ciudad un 25%, las ordenanzas contra merodeadores y vagabundos en un 35%, las ordenanzas que prohíben sentarse y echarse en un 43% y las que prohíben dormir en vehículos en un 119%. Se trata de un problema que está resurgiendo en todo el país. Seattle se ha llevado al extremo la criminalización de las personas sin hogar. Después de experimentar con varias nuevas ordenanzas, acordaron un nuevo enfoque basado en la infracción civil. Cuando se comprobaba que una persona sin hogar estaba cometiendo cualquiera de una serie de faltas leves asociadas a la condición de sin hogar, no era detenida, sino expulsada de un área determinada, como un parque, una hilera de moteles baratos o incluso todo un vecindario. En algunos casos, la expulsión duraba un día y en otros más tiempo. Para las personas que eran sorprendidas violando esta prohibición, el resultado es la detención y una expulsión más larga y generalizada. Varios años después, algunas personas estaban expulsadas de todos los parques y de buena parte de la ciudad. Catherine Beckett y Steve Herbert sostienen que con esto se vuelve a la desacreditada práctica medieval del destierro como estrategia para gestionar a los pobres y los indeseables. Como se trata de ordenanzas municipales antes que de leyes penales, la policía goza prácticamente de facultades discrecionales en la expedición y la aplicación de esas prohibiciones. Beckett y Herbert documentan montones de casos en los que la policía ejerce un tratamiento discriminatorio basado en la percepción del estatus social más que en la conducta específica. A menudo no hay audiencia formal, las personas no tienen derecho a un abogado y los requisitos probatorios son muy bajos. Por regla general, la policía usa esas ordenanzas del mismo modo que hacen con otros mecanismos de observancia, para quitarse el problema de encima y pasárselo a otros, lo que contribuye a aislar y empobrecer aún más a las personas que son el blanco de la ordenanza. Las ciudades, tanto las grandes como las pequeñas, están informando de un aumento del número de las personas sin hogar. Los Ángeles, Nueva York y Seattle han asistido a fuertes subidas del número de personas que duermen en la calle y en albergues en los últimos años. En consecuencia, estas y otras ciudades están asistiendo a un aumento de los desórdenes públicos. Hasta las personas con mayor compostura son percibidas como un esperpento si duermen en la calle. Su comida, su lecho y sus pertenencias dan la impresión de declive. Orinar y dormir en la calle es tan inevitable como objeto de criminalización, lo que crea una dinámica terrible. También es cierto que no todas las personas sin hogar tienen buen comportamiento. La enfermedad mental y la adicción a las drogas contribuyen a producir comportamientos incontrolados e ilegales que trastornan las comunidades, pudiendo convertir los espacios públicos en algo inhóspito y, en raras ocasiones, peligrosos. Algunos intentos de sacarse de encima a las personas sin hogar mediante la criminalización están claramente asociados a iniciativas de desarrollo económico. La iniciativa Ciudades Seguras, SCI en sus siglas en inglés, de Los Ángeles, fue un intento descarado de expulsar a las personas sin hogar de la zona histórica de Skid Row para abrir paso a la gentrificación. Lo irónico es que Skid Row fue creado originalmente como una especie de gueto de los servicios sociales para los muy pobres,
destinado a mantenerlos fuera de otros barrios residenciales. Pero a medida que el centro de Los Ángeles fue volviéndose más urbanizado y deseable, Skid Row se fue convirtiendo en un área valiosa para el desarrollo inmobiliario. El principal objetivo explícito de la SCI consistía en reducir la delincuencia en una zona concreta de 50 manzanas mediante una observancia intensiva de las leyes basada en la política de las ventanas rotas. Se destinaron 50 agentes de policía adicionales, junto con numerosas unidades especializadas. Se desalojaron los campamentos de personas sin hogar, se detuvo a miles de personas y se pusieron aún más sanciones. Asimismo, se usó explícitamente la policía para enviar a las personas a los servicios sociales mediante una serie de programas formales de derivación y de prácticas de calle informales. Forrest Stewart describe cómo la policía trataba habitualmente a las personas que estaban en programas con mayor permisividad que a las que eran percibidas como reacias a los servicios. Sin embargo, por regla general estos programas se basaban en una serie de enfoques de autoayuda y del método de los 12 pasos, que rara vez tienen éxito porque no se disponía de vivienda, empleo ni servicios continuos de salud. Esta dinámica contribuyó a un fenómeno de puertas giratorias y a mucha culpabilización de las víctimas, por lo que, en realidad, es una red de protección social fallida. Finalmente, los partidarios de la SCI afirmaron que había reducido el número de robos en la zona donde se había aplicado en unos 50 al año, con un coste de más de $6 millones anuales en labores policiales y otros $118 millones en costas de tribunales y cárceles. En cambio, el gasto de los municipios, el Estado y el gobierno federal en servicios a las personas sin hogar para todo el condado de Los Ángeles fue solo de unos $600 millones anuales. Sí, la labor policial intensiva y agresiva desplaza a las personas sin hogar y tal vez incluso algún delito, pero no aporta nada para reducir el total de la población sin hogar. En algunos casos, el desalojo agresivo de las personas sin hogar puede tener consecuencias mortales. En marzo de 2014, la policía de Albuquerque mató a James Boyd mientras intentaba desalojarlo de su campamento no autorizado en campo abierto cerca de un barrio residencial. En respuesta a la queja de un vecino preocupado por los desvaríos esquizofrénicos de Boyd, la policía se encontró con Boyd, que empuñaba un cuchillo y les amenazaba. Después de una confrontación de 5 horas, que incluyó una extensa negociación con un equipo de profesionales de intervención de crisis, Boyd recibió múltiples disparos mientras parecía estar recogiendo sus cosas para irse con los agentes, como puede verse en el video del incidente grabado por la cámara corporal. Los 2 agentes que le dispararon fueron juzgados, con el resultado de un jurado empatado y la decisión de un fiscal del distrito de no pedir un nuevo juicio. Boyd tenía un largo historial de relación con el sistema de justicia criminal y de tratamiento por enfermedad mental grave. En la primavera de 2015, la policía de Los Ángeles, LAPD, mató a 2 personas sin hogar. La primera era Charlie Lendu Cunang, que fue disparado por la espalda durante una pelea con 2 agentes que querían preguntarle sobre un robo. Cunang padecía una enfermedad mental. Había cumplido penas de prisión, había tomado metanfetaminas y estaba pendiente de deportación a Camerún. En un video grabado con un teléfono móvil se puede ver a los agentes persiguiéndolo por un campamento improvisado en la zona de Skid Row de Los Ángeles y gritando órdenes a Cunang, que hace caso omiso de ellas. En un momento dado, un agente grita algo sobre el arma de su compañero y luego le dispara. La grabación del incidente por la cámara corporal no se ha dado a conocer, pero fuentes que la han visto, así como transeúntes que presenciaron la escena, niegan que Cunang hubiera arrebatado o quisiera arrebatar el arma al agente. La segunda víctima fue Brandon Glenn, que había vivido muchos años como persona sin hogar en la zona de Venice Beach y era muy conocido y apreciado por muchos vecinos, a pesar de su alcoholismo. La policía acudió por una llamada que denunciaba un alboroto y al principio se dirigió a Glenn sin incidentes. Sin embargo, volvieron a encontrarse con él en un conflicto con un portero y durante una pelea le dispararon.
Un video de una cámara de seguridad cercana muestra que Glenn no iba armado y no parecía representar una amenaza para los agentes ni para nadie, lo que llevó a los responsables policiales a plantear serias dudas sobre el incidente y a que hubiera varias manifestaciones de protesta y reuniones comunitarias. Los 3 hombres mencionados anteriormente representaban amenazas habituales para el orden público y en algunos casos la seguridad ciudadana. Sin embargo, el uso de la policía para manejar esas amenazas fue sumamente ineficaz y finalmente resultó letal. Estas personas eran inmunes a las amenazas de detención o de encarcelamiento que ya habían vivido en el pasado. El sistema de justicia criminal, con su insistencia en el castigo, no podía abordar los problemas subyacentes entrelazados de falta de hogar, enfermedad mental y adicción a las drogas que habían conducido a sus comportamientos problemáticos, y encomendó a la policía la ingrata tarea de manejarlos en un esfuerzo infructuoso por reducir su impacto sobre el resto de la sociedad. El impulso de criminalización de las personas sin hogar sigue siendo fuerte. Aunque mucha gente siente cierta compasión por las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, también hay un grado alto de frustración por la degradación de las condiciones en algunas áreas urbanas. Estas preocupaciones por la calidad de vida entran en el juego de la percepción más amplia de inseguridad de personas que ven cómo se degrada su nivel de vida. Algunas están profundamente preocupadas por la posibilidad de que su estatus social y económico se vea minado por el crecimiento de los comportamientos incontrolados. Al mismo tiempo, muchas personas con una situación económica acomodada también están agobiadas por el crecimiento constante del precio de la vivienda. Personas que viven en ciudades como Nueva York o San Francisco están pagando hasta el 50% de sus ingresos por la vivienda y en algunos casos más. Esto crea una percepción de legitimación social y de inseguridad financiera que puede llevar incluso a los progresistas a pedir a los gobiernos locales mano dura con las personas sin hogar con las que tienen que convivir. Mi propia investigación ha documentado el papel de activistas sociales que, a pesar de su largo historial de luchas progresistas a sus espaldas, pedían que la policía desalojara campamentos de personas sin hogar en Nueva York y San Francisco. Asimismo, los negocios se sienten presionados a expulsar a los mendigos y a las personas que duermen en la calle o que se comportan extrañamente en las inmediaciones. La gestión de este problema ha sido uno de los impulsos de la creación de los distritos de mejoramiento empresarial, que colectan dinero de los negocios locales para la mejora de las condiciones higiénicas y de la seguridad privada, y en algunos casos, la creación de centros de servicios para personas sin hogar. En los peores casos, también han estado implicados en el uso de la fuerza para expulsar ilegalmente a personas sin hogar, mendigos y enfermos mentales. El desorden asociado al fenómeno masivo de las personas sin hogar ha desempeñado un papel en el ascenso de una política urbana más conservadora, toda vez que los progresistas bien intencionados, que piden tolerancia social con el desorden mientras se intentan soluciones a largo plazo que nunca se llevan a cabo, son sustituidos por neoconservadores que ponen en tela de juicio la capacidad del gobierno de resolver problemas económicos y que, por el contrario, confían en una labor policial agresiva para expulsar a las personas sin hogar de la luz pública. El centro de esta dinámica lo ocupa la teoría profundamente conservadora de las ventanas rotas. Por regla general, la labor policial basada en las ventanas rotas se limita a crear una puerta giratoria en la que las personas sin hogar son detenidas, enviadas al sistema de la prisión preventiva y los tribunales, y más tarde devueltas a la comunidad en las mismas condiciones en las que las dejaron. Este proceso rara vez se traduce como estabilización de alguien. Estas agencias casi nunca tienen acceso a una vivienda permanente, ni siquiera a servicios de salud mental a largo plazo. Como resultado, las detenciones sucesivas son habituales. Un estudio reciente en Nueva York descubrió que de las 800 personas que pasaron la mayor parte del tiempo en un ciclo a través del sistema carcelario, más de la mitad eran personas sin hogar. Las principales acusaciones en estos casos eran el hurto, posesión de estupefacientes e invasión de propiedad ajena.
La continua detención de las personas sin hogar por esos delitos apenas sirve para modificar su comportamiento futuro o reducir su impacto sobre las comunidades. Y desde luego, no ayuda a poner fin a su falta de hogar. El coste de este proceso es exorbitante. La ciudad de Nueva York gastó $129 millones en 5 años para encerrar a esas 800 personas. Esos son más de $30,000 por persona y año. Las viviendas de apoyo cuestan menos. Y esas cifras no incluyen los costes de las visitas a las salas de emergencia, estancias en albergues, iniciativas de extensión, etc. En 2013, la Utah Housing and Community Development Division informaba de que el coste del tratamiento en sala de emergencia y del periodo de encarcelamiento ascendía a un promedio de $16,000 anuales por persona sin hogar, mientras que el coste de un apartamento completamente subvencionado era de solo $11,000. Un estudio de la Universidad de Nuevo México documentaba que facilitar una vivienda a las personas reducía los costes de encarcelamiento en un 64%. Investigadores en Florida Central mostraron que facilitar a las personas crónicamente sin hogar una vivienda permanente y servicios de apoyo supondría un ahorro para los contribuyentes locales de $149 millones de gasto en cárceles y sanidad. Un estudio en profundidad llevado a cabo por investigadores de la University of Southern California descubrió que el coste total por persona de los servicios públicos por 2 años viviendo en las calles era de $187,288, en comparación con los $107,032 por 2 años en vivienda permanente con servicios de apoyo, un ahorro de $80,256 o casi del 43%. Los costes en justicia criminal pasaron de una media de más de $23,000 a cero. Muchas de las leyes utilizadas para criminalizar a las personas sin hogar entran en conflicto con la legislación existente. Numerosas ordenanzas contra la mendicidad han sido declaradas anticonstitucionales porque violan el derecho reconocido por la primera enmienda a la libertad de expresión que se ejerce al pedir donativos. Los tribunales han desestimado algunos casos porque son de una vaguedad inconstitucional que deja demasiado en manos de los agentes la decisión de criminalizar comportamientos tanto inocuos como de desórdenes públicos. Las ciudades suelen toparse con problemas legales cuando barren campamentos y al hacerlo destruyen las pertenencias de las personas. Los tribunales dejaron claro que cualquier propiedad confiscada debía ser tratada con cuidado y conservada hasta que alguien la reclame. El Departamento de Justicia hizo pública una opinión legal en 2015 en la que consideraba que muchos de los decretos contra las personas que duermen en la calle y contra los campamentos podrían ser ilegales si las personas no tienen otra alternativa que dormir en esos lugares prohibidos. Las prohibiciones de dormir en la calle son particularmente problemáticas cuando una ciudad no es capaz de proporcionar albergues de emergencia adecuados a las personas que los buscan. Las que se quedan fuera no deberían ser criminalizadas por dormir en la calle. La criminalización de las personas sin hogar viola también el Pacto Internacional contra la Tortura y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que afirma que todas las personas tienen derecho a la vivienda, que los gobiernos tienen la obligación de poner el bienestar de las personas por encima de las preocupaciones por los desórdenes y la estética, y que no tener hogar supone un enorme coste para las personas que lo tienen que padecer. Los intentos de criminalización exacerban ese coste sin facilitar una vivienda a nadie más. Asimismo, la legislación internacional de derechos humanos da a las personas el derecho a la libertad de movimiento. Los decretos que intentan restringir el acceso de las personas a determinadas zonas mediante leyes contra el vagabundeo y requisitos para la libertad condicional que restringen el acceso a determinadas zonas podrían violar esto. Las leyes que tienen un objetivo y un resultado discriminatorio desde el punto de vista de la raza y la propiedad también pueden violar los tratados internacionales, así como la Declaración Internacional de Derechos Humanos. El derecho internacional también proporciona derechos a los ocupantes que pueden convertir los asaltos a campamentos permanentes de personas sin hogar en un acto ilegal si no se facilita una alternativa habitacional. En 2014,
el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo pública su notable preocupación por la adhesión de Estados Unidos al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El comité está preocupado por los informes sobre la criminalización de las personas que viven en la calle por actividades cotidianas como comer, dormir, sentarse en determinadas zonas, etc. El comité señala que esa criminalización genera preocupación porque haya un tratamiento discriminatorio y cruel, inhumano y degradante. Se trata de un veredicto oficial sobre un tratado que Estados Unidos ha firmado y al que, por tanto, han de adherirse los tribunales. Asimismo, expone un marco para juzgar la criminalización de las personas sin hogar como cruel, inhumana y degradante, lo que establece un paralelismo con nuestra prohibición constitucional de los castigos crueles e inhumanos, así como con la prohibición internacional de la tortura. Aunque la criminalización fuera un éxito, aunque fuera legal y rentable, seguiría siendo inmoral. Vivimos en un entorno social y económico en el que el mercado es incapaz de facilitar una vivienda a las personas que ocupan la parte de abajo del orden económico, mientras que el gobierno no está dispuesto a pagar la diferencia. A la luz de esta realidad, ¿cómo puede justificarse tratar a las personas sin hogar como un asunto de justicia criminal? La ley aparenta ser la misma para todo el mundo, pero ese punto de vista no puede tener en cuenta el hecho de que los pobres están siempre bajo una mayor presión que les lleva a infringirla y con un mayor riesgo de ser objeto de acciones legales. Como señaló Anatole France en 1894, en su majestuosa igualdad, la ley prohíbe tanto a ricos como pobres dormir debajo de los puentes, mendigar en las calles y robar hogazas de pan. De lo que se trata aquí es de una cuestión de verdadera justicia. Aunque la ley se aplique con equidad y sin prejuicios ni malevolencia, no deja de tener como resultado el encarcelamiento de grandes cantidades de personas que no tienen hogar, padecen enfermedades mentales y son pobres, nada que ver con depredadores empedernidos. Al fin y al cabo, la criminalización de las personas sin hogar debería entenderse como una manera de gestionar la desigualdad creciente mediante mecanismos cada vez más punitivos de control del Estado. La labor policial agresiva contra las personas sin hogar puede dar la impresión de tener como objetivo la mejora de la calidad de vida de los residentes de clase media, pero en la medida en que lo hace, al mismo tiempo empeora las condiciones de las personas sin hogar. Y simultáneamente exime a los responsables políticos de su responsabilidad de adoptar una política urbana transformadora que se centre en las necesidades de las personas pobres, atendiendo a cambios estructurales en los mercados de trabajo y de vivienda, así como en servicios sociales esenciales como la atención sanitaria. Reformas. Una serie de cuerpos de policía han creado equipos especializados de extensión, instruidos para tratar con esta población tan necesitada. Por lo general, están formados para la resolución de situaciones de tensión, desarrollo de la confianza y el manejo de situaciones de enfermedad mental y de adicción a las drogas, y también están informados sobre los servicios disponibles y los procedimientos de remisión a instituciones de atención. Los agentes trabajan en equipos, a menudo con profesionales civiles de extensión, al objeto de tratar, entrar en contacto y construir relaciones con personas sin hogar, con la esperanza de remitirlos a los servicios sociales y sacarlos de las calles. Una de las limitaciones fundamentales de estos programas es que rara vez pueden ofrecer servicios importantes y casi nunca disponen de viviendas estables inmediatas. Esto significa que estos equipos, incluso cuando incluyen a trabajadores sociales, voluntarios o personal clínico, no dejan de tener una cualidad punitiva. Cuando un agente uniformado con placa, pistola y esposas te dice que no acampes en un sitio, hay una amenaza implícita de una futura detención, y de hecho lo que suele venir después es la detención, la destrucción de la propiedad y el desplazamiento. Los profesionales de extensión informan sistemáticamente de que la estabilización a largo plazo exige tanto confianza como servicios adecuados. Sin estos últimos, los resultados son frustrantes para todas las partes implicadas, lo que suele llevar a que regresen los llamamientos a que se apliquen medidas de mano dura y detenciones. Tribunales de personas sin hogar.
En los últimos 20 años se ha asistido a un enorme crecimiento de los tribunales especializados. Organizaciones como el Centro para la Innovación de los Tribunales han hecho nacer tribunales de jóvenes, de adicción a las drogas, de salud mental, de veteranos y de personas sin hogar. En el mejor de los casos, estos tribunales pretenden conectar a las personas con servicios en vez de hacerlas recorrer tribunales penales y cárceles. En la medida en que cumplan esos objetivos, demostrarán que sirven para algo. El Tribunal para Personas sin Hogar del Condado de Maricopa, Arizona, combina castigos con tratamientos y programas de rehabilitación rigurosamente supervisados que, por regla general, exceden los requisitos de las sentencias de acusados con condenas parecidas, juzgadas en el proceso judicial normal. Este enfoque deja claro que sigue tratándose de un proceso punitivo basado en una admisión de culpabilidad e irresponsabilidad individuales. Este tribunal particular es solo para personas sin hogar que demuestran estar comprometidas a poner fin a su propia situación, a pesar de la falta generalizada de viviendas de bajo coste. Sin embargo, los servicios que ordena el tribunal casi nunca incluyen la vivienda estable y mucho menos la vivienda permanente con servicios de apoyo. Antes, al contrario, tienen a las personas envueltas en una serie de citas con los servicios sociales y con los tribunales que rara vez resuelven sus problemas subyacentes. Incluso cuando esto sucede, no hace nada para ampliar la oferta disponible de vivienda para aquellas personas con ingresos bajos o nulos. En lo esencial, reorganizan quién obtiene una unidad particular, en lugar de abordar la falta estructural de viviendas asequibles. La creciente popularidad de estos tribunales y de programas de derivación genera otra preocupación importante. Cada vez más, la única manera de acceder a servicios muy necesitados es a través del sistema de justicia criminal. Estos programas quieren mostrar su éxito, y este depende de tener servicios apropiados. Puesto que estos programas rara vez crean nuevos servicios de importancia, tratan en su lugar de conseguir reservas de programas existentes, arrebatando puestos a aquellas personas que podrían conseguir los servicios a través de asistentes sociales en los albergues y otros facilitadores de servicios sociales. Por ejemplo, en algunos casos los tribunales ponen en espera un cierto número de camas en albergues de emergencia para tener puestos para las personas que acuden al tribunal y los necesitan. Sin embargo, esto significa que esas camas dejan de estar disponibles para alguien que las necesite. Alguien que se queda sin cama en un sorteo voluntario podría ser detenido más tarde por dormir en el parque y luego conseguir la misma cama en el tribunal. Esto pone más recursos y más poder en manos de la policía y de los tribunales al objeto de decidir quién merece ayuda, en vez de confiar esa tarea a profesionales de la asistencia social en los albergues. Alternativas. A estas alturas, hay pruebas de sobra de que la solución definitiva del problema de las personas sin hogar implica aumentar el salario de los trabajos mal remunerados y crear oferta de viviendas más asequibles, con servicios de apoyo para aquellas personas que lo necesitan. Refugios de emergencia, viviendas transicionales, formación en habilidades vitales y programas de ahorros obligatorios no contribuyen en nada a reducir el monto total que suponen las personas sin hogar. Por sí solo, el mercado de la vivienda no puede ofrecer vivienda al número creciente de personas que están fuera de la economía formal o mantienen una relación tenue con ella. En semejante situación, al Estado no le queda otra opción que intervenir directamente. Complementos de ingresos. Como otras tantas cosas, la falta de hogar responde a una disparidad entre los ingresos y el coste de la vivienda. En los últimos 40 años, los salarios se han ido polarizando cada vez más, un proceso que no ha hecho más que agudizarse desde el colapso financiero de 2008. Este proceso ha llevado a más personas a la pobreza, y de manera perversa, también ha elevado considerablemente el coste de la vivienda en muchas partes del país. Hay más de 10 millones de familias de inquilinos con ingresos muy bajos, pero solo 3,2 millones de casas en alquiler disponibles y asequibles para ellos. Como consecuencia de ello,
El 75% de las familias de inquilinos con ingresos muy bajos gastan más de la mitad de sus ingresos en el pago de alquileres. En las últimas 2 décadas, la inflación de los precios del alquiler supera la inflación total y la de los precios de la vivienda, donde la oferta está mermando. Asimismo, los complementos de ingresos del gobierno en forma de prestaciones sociales y los créditos fiscales por ingresos insuficientes tampoco han sido capaces de seguir el ritmo de los costes de la vivienda. En muchas partes del país, los subsidios sociales están muy por debajo de los costes de la vivienda, incluso en los segmentos más baratos del mercado. Un aumento considerable de tales pagos o de vales de consumo equivalentes podría permitir a las personas el acceso al mercado del alquiler más barato. Sin embargo, esa entrada de inquilinos haría aumentar adicionalmente los precios si no se crean más viviendas. Así pues, los gobiernos deben aumentar espectacularmente el valor de las transferencias para estimular la construcción de nuevas viviendas de coste bajo o facilitar las viviendas ellos mismos. Primero la vivienda. Una de las lecciones aprendidas en los últimos 20 años es que la mejor manera de sacar a las personas de la calle y de los albergues es poner a su disposición una vivienda permanente inmediata con un coste muy bajo o nulo y ofrecer una serie de servicios de apoyo opcionales para ayudarles a permanecer en ella. Esto se conoce como el enfoque primero la vivienda y está creciendo en relevancia. En el pasado, los programas para las personas sin hogar se centraban en probar con los albergues de emergencia y de transición, puesto que se creía que si estabilizabas a alguien y le dabas un empleo o las prestaciones necesarias, entonces podría entrar en el mercado de vivienda y conseguir una vivienda estable a largo plazo. Esto no es así. La disparidad entre el trabajo mal remunerado o las prestaciones públicas y unos precios de la vivienda cada vez más caros convierte ese proceso en algo insostenible. Los gobiernos van a tener que intervenir en los mercados de vivienda construyendo grandes cantidades de pisos fuertemente subvencionados. El gobierno federal podría ayudar a reintroducir los subsidios de la sección 8 a gran escala, que podrían ser agrupados para ofrecer financiación. Pero los gobiernos locales y del Estado tienen que querer construir las viviendas, y ahora mismo muchos no quieren hacerlo. Incluso el alcalde progresista de Nueva York, Bill de Blasio, insiste en usar bonificaciones por zonas y otros incentivos para hacer que los constructores incluyan pisos más asequibles en los nuevos proyectos de construcción. Sin embargo, estos pisos nunca son asequibles para las personas que en la actualidad viven en albergues y en la calle, y esas viviendas no vienen acompañadas de los servicios de apoyo necesarios para ayudar a las personas a mantener una vivienda estable. El estado de Virginia ha sido uno de los principales defensores del enfoque de primero la vivienda, que incluye el realojo rápido y la vivienda de apoyo permanente. Desde 2010 hasta mediados de 2016, el estado experimentó una caída del 3% en el total de las personas sin hogar, incluyendo un 37,6% de descenso en el número de familias sin hogar. En 2015, se convirtió en el primer estado en terminar con el problema de los veteranos sin hogar. El estado de Utah fue también uno de los primeros en adoptar el enfoque de primero la vivienda. En general, los responsables políticos están muy contentos con los resultados, que han reducido considerablemente el total de personas sin hogar y el número de personas crónicamente sin hogar, que tienden a tener el mayor número de interacciones con la policía, los tribunales, las salas de emergencia y las cárceles. Aunque la afirmación del Estado de que ha reducido en un 91% el número de personas crónicamente sin hogar parece exagerada, los resultados siguen siendo impactantes. Según el director del Equipo Especial para Personas sin Hogar de Utah, Lloyd Pendleton, para la población crónicamente sin hogar que representa cerca del 10% de la población sin hogar, cuando estas personas tienen un lugar propio donde pueden estar seguros, desciende el consumo de alcohol y de drogas. Asimismo, con un apoyo eficaz a la gestión de casos, hemos descubierto que se crea una comunidad de apoyo positiva. Proceso de recuperación comunitaria. Con excesiva frecuencia, los albergues y otros programas para las personas sin hogar traen consigo restricciones importantes,
tales como estar limpios, sobrios y una actitud no amenazadora. Estas restricciones parecen razonables, pero hacen que muchas personas se queden en la calle. En algunos casos, las restricciones carecían de sentido práctico y caían también en el moralismo. Algunos prestatarios de servicios de cariz religioso e incluso entidades benéficas seglares continúan confiando en un modelo de responsabilidad personal que, directa o indirectamente, culpa de su situación a las personas sin hogar y les exige que demuestren una disposición a atenerse a determinados códigos morales antes de obtener servicios. Estos códigos pueden ser especialmente restrictivos e incluso discriminatorios hacia las personas LGTBQ. Aunque empezáramos a movernos inmediatamente en la dirección de un modelo de primero la casa, seguiría habiendo personas esperando un lugar donde vivir por un tiempo. Incluso si se implantara un modelo de vivienda pleno, siempre habrá personas que se quedan fuera de las posibilidades de acceso a esas viviendas. Así que tenemos que dar a las personas un lugar donde estar que les ayude a estabilizar su situación y reduzca su impacto en las comunidades circundantes. La mejor manera de hacer esto es mediante un sistema de centros de acogida y de albergues de emergencia centrados en sacar a las personas de la calle sin recurrir a la policía, el sistema de justicia criminal u otros mecanismos punitivos, incluidas las personas con problemas de comportamiento por patologías mentales, adicción a las drogas u otros. Tales centros pueden contar con asistentes sociales, servicios de salud mental, asesoramiento y comodidades prácticas como buzones, chequeos médicos, comida y ropa. Esos lugares existen y suelen funcionar muy bien y tener un coste relativamente bajo. Pero con excesiva frecuencia, el apoyo gubernamental es escaso o inexistente. Cambridge, en el estado de Massachusetts, contaba con un proveedor de servicios comunitarios llamado Bread and Jams que ofrecía todas esas cosas, así como ayuda en la búsqueda de vivienda y empleo, solicitudes de prestaciones, atención sanitaria y promoción de medidas. Por desgracia, cerró en la primavera de 2014 por falta de financiación, a pesar del papel que desempeñó en la estabilización de las personas sin hogar, la mejora de su calidad de vida y la reducción del impacto de la situación de las personas sin hogar en la comunidad circundante. Teóricamente, estos espacios también deberían abordar las necesidades de las comunidades locales. Con excesiva frecuencia, los albergues y otros servicios se dejan caer en barrios sin realizar apenas un esfuerzo de trabajar con los vecinos en el desarrollo de planes para reducir su impacto. Por ejemplo, en algunos casos, las comunidades se quejan de que el albergue hace salir a todos los usuarios en las primeras horas del día, obligándolos a vagar por las calles. El Mission Neighborhood Resource Center en San Francisco intenta abordar ese tipo de preocupaciones. Ofrece un centro de acogida sin restricciones y funciona como puerta de entrada a la sanidad, los servicios sociales y los albergues. También trabaja el desarrollo de liderazgos encaminados a ayudar a formar personas sin hogar en la defensa de la mejora de los servicios y la vivienda permanente. Asimismo, trabaja con la comunidad para ayudar a identificar servicios que reducirían el impacto de las personas sin hogar, tales como el acceso a duchas y un equipo de extensión que pueda responder a las llamadas sobre personas con dificultades en las calles, sin tener que implicar a la policía. Tenemos que ir más allá de la falsa alternativa entre vivir con un alboroto generalizado o recurrir a la policía para que vele por el mantenimiento de la urbanidad. En julio de 2015, un sindicato policial de la ciudad de Nueva York llamó a sus miembros y simpatizantes a sacar fotos de personas sin hogar causando desórdenes públicos como una manera de presionar al gobierno municipal para que dejara las manos libres a la policía en el control de su comportamiento mediante una nueva criminalización. El sindicato daba a entender que el nuevo alcalde de Blasio les tenía con las manos atadas y por tanto estaba contribuyendo al empeoramiento del civismo público. Para este sindicato, la única respuesta adecuada era un aumento de la labor policial invasiva y agresiva. Esta no puede ser la respuesta. Sabemos cómo resolver la situación de la mayoría de las personas sin hogar en las calles, y sabemos cómo reducir el impacto de la situación de las personas sin hogar sobre las comunidades sin recurrir a la policía. Solo nos hace falta la voluntad política de hacerlo.
Mientras sigamos pidiendo a la policía que sea el principal cuerpo que trate con las personas que viven en la calle, los resultados no serán buenos. Aunque la policía puede obligar a las personas a circular, conducirlas fuera de la vista pública o involucrarlas en el sistema de la justicia criminal, no hace nada para reducir el número de personas sin hogar. Las acciones policiales tan solo sirven para aislarlas y empobrecerlas aún más con un coste altísimo.